Pues buenas tardes. Pues es bueno estar este tiempo aquí como iglesia, como pueblo de Dios. Es muy importante y muy relevante el que nos congreguemos, como dice la palabra. Y este tiempo, pues es un poco tiempo que como iglesia nos reunimos, pero debe ser nutriente para la vida espiritual personal, pero también como iglesia. Y igualmente que nosotros tengamos esta visión y este entendimiento de lo que representa y de lo que implica ser parte de la iglesia de Dios. Por eso este tiempo es muy bueno, muy importante y muy fundamental. ¿Sí? Ok. Pues vamos a orar para poder dar comienzo. En esta mañana, Dios, yo te agradezco por este tiempo tan importante que vivimos como iglesia. Tal vez no tenemos toda la dimensión de lo que representa esto, de lo importante, pero tú sí tienes la visión. Tu Espíritu Santo sí tiene esta dimensión de lo importante que es para nuestras vidas personal y como iglesia estos tiempos. Por eso yo deseo que se cumpla el propósito por el cual estamos aquí. El mayor propósito eres tú, Jesucristo. Sí, ese es el motivo y la razón por la que estamos aquí. Creo que nuestra voluntad la hemos rendido por eso. Creo que nadie está obligado, creo que nadie está a fuerzas. Y el motivo principal es por el amor y el agradecimiento que tenemos delante de ti por esta obra maravillosa que comenzaste en nuestras vidas. Gracias por cada una de las personas, de los matrimonios, de las familias que están en este lugar y que se cumpla tu propósito en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesucristo, amén. Voy a hablar un tema y yo le puse por título la influencia de la antigua naturaleza. La influencia de la antigua naturaleza. Una de las características del ser humano es el del ser influenciado o influenciar muy fácilmente. Cuando algo se pone de moda, hay una fuerte influencia de la sociedad en la forma de pensar, en la forma de vestir, en la forma de actuar, y mucho de lo que vive el ser humano es por influencia. Ahora está de moda en este tiempo los influencers, ¿sí o no? ¿No? Está muy de moda eso de los influencers. ¿Y cuál es la razón de estas personas? Y les pagan por eso, es influenciar, ¿sí? Sobre todo se van sobre adolescentes y jóvenes. Hacen retos, hacen videos, hacen modas, hacen formas de hablar. De repente hacen un reto, pues, hay que rasgarnos los brazos, y hay todos los chamacos los ves con todos los brazos rasgados. Y hay que dejarnos el pelo así, y ahí ves todos los chamacos con el pelo así. Y hay que vestirnos así, y ahí ves, o sea, y a final de cuentas ese es su motivo o su razón de influenciar, pero sobre todo pues a los que se dejan ser influenciados. Y muchos, créanme, son influenciados por este tipo de personas. El error en el que cae el ser humano, piensa y cree que él es así. Dice, no, yo soy así, yo vivo así, yo pienso así, pero a final de cuentas, mucho de lo que es porque es influenciado. Y al rato a ver si tocamos algunos aspectos muy específicos, pero muchas de las personas que son como son es porque han sido influenciados. Han sido influenciados por su naturaleza, han sido influenciados por el ambiente, han sido influenciados por comportamientos externos, y muchos son influenciados, su baja estima, sus personalidades, o sea, son influenciados.
Y a final de cuentas, o sea, creo que ni siquiera nos damos cuenta de lo que somos. Mucho de lo que somos es porque fuimos influenciados de una u otra forma. Sobre todo, mucho se da en la adolescencia o ya un poquito en la juventud. Sobre todo, o sea, le digo, cuando no se tiene una identidad, cuando no se tiene una personalidad o un criterio, la persona va a ser fácilmente influenciado. O igualmente cuando se tiene una necesidad, pues la persona es pero muy vulnerable a la influencia. Pero no solo los adolescentes, le ocurre a cualquier persona con estas carencias. Hay gente, créame, que ya de 40 y tantos, 50 y tantos y todavía sigue influenciado por muchas cosas, increíble. Pero a final de cuentas, le vuelvo a repetir, esto sucede por falta de personalidad, de identidad o de criterio. Esas personas van a ser muy fácilmente influenciados. Lo iba a tocar más adelante, pero pues me adelanto. De todos modos se lo voy a decir. Por ejemplo, ahora el homosexualismo. Mucho de eso, o sea, es porque han sido influenciados por esto, por falta de personalidad, por falta de criterio o por falta de identidad. Cuando una persona está así y dice, es que tú eres esto, y es que te gusta esto, y cuando no tienes algo, pues lógicamente se dejan llevar hasta que llegan a una postura, yo soy esto, yo defiendo esto y yo argumento esto, pero yo me voy a la razón de todo esto y de muchas cosas. Ahora, de movimientos que surgen son influencia. O sea, todos los movimientos, o sea, chécale el fondo y es mucha influencia. ¿Y tú por qué estás aquí? No sé, pero a mí me dijeron que yo tenía que levantar la mano y tenía que levantar la voz. Pero a final de cuentas no se saben las razones correctas de todo ese tipo de cosas. No hay criterio, no hay personalidad, no hay identidad, no hay carácter y esas personas son muy fácilmente de ser influenciados, pero muy fácilmente. ¿Qué carrera quieres estudiar? Esta, no porque realmente te guste, sino porque tus padres te influenciaron tal vez para tomar eso. A final de cuentas es falta de todo esto. Quiero ir a Números, por favor. Números capítulo 11, versículo 1 al 6. Dice la palabra de Dios, ¿lo tiene? Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová y lo oyó Jehová y ardió su ira y se encendió en ellos fuego de Jehová y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés y Moisés oró a Jehová y el fuego se extinguió. Y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de balde los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Pues primeramente aquí yo quiero tocar la inconformidad y la queja de lo que es el pueblo de Dios. La inconformidad y la queja, pues ellos aquí, yo creo que tenían unos 2 años de haber salido de Egipto, 2 meses, y hay una falta de visión por la cual Dios los había sacado de Egipto. Dios los había liberado de Egipto. Dios los había sacado de la esclavitud de Egipto con el propósito de hacerlos su pueblo, ¿sí? Dios los saca de ese lugar, pero ahora para ser el pueblo de Dios, el pueblo santo, el pueblo escogido, el pueblo redimido, el pueblo que iba a tener los propósitos en Dios. Los escogió a ellos, los eligió a ellos. Tuvieron esa bendición y ese privilegio de haber sido escogidos.
pero primeramente los liberó de esa esclavitud donde ellos estaban. Dios los quería sacar de ese lugar donde estaban y de llevarlos a una tierra propia, a una tierra donde ellos se desarrollaran correctamente como pueblo, como nación independiente y hacer una obra divina en ellos. Este era el plan de Dios maravilloso para este pueblo. Sin embargo, su mentalidad ignora todo lo que Dios quería hacer en ellos. En vez de un agradecimiento de sacarlos de la esclavitud, del dominio y yugo de los egipcios, ¿qué pasa? Ellos se empiezan a quejar. Se empiezan a quejar, se empiezan a quejar, se empiezan a quejar. Y hay una inconformidad tremenda en las vidas de estos hombres, pues por la falta de visión que ellos tenían en el propósito de Dios para ellos. Imagínate, habían estado 400 años de esclavos, 4 generaciones de esclavos, 4 generaciones, 400 años. ¿Sabes? Yo te pregunto, ¿quién fue quien clamó para que los sacara de la esclavitud? Porque eran esclavos, literal, eran esclavos, no haz de cuenta, vivían como invitados, no vivían, haz de cuenta, como parte de los egipcios. Ellos literalmente eran esclavos, ¿sí? Literalmente. ¿Sabes quién clamó por eso? Ellos mismos clamaron para salir de ese lugar porque ya estaban cansados, o sea, les ponían carga y les ponían carga y les ponían carga y les ponían más cargas hasta que dicen, no, sácanos de aquí y acuérdate de nosotros y libéranos. Y haz de cuenta, ellos clamaban por eso. No sé si usted ha leído la palabra de Dios, pero, o sea, les ponían carga sobre carga. Y carga sobre carga, tanto haz de cuenta que ellos eran esclavos. O sea, ahora otra vez yo te digo, ellos no eran vecinos o no eran invitados de los egipcios. Ellos eran esclavos y vivían como esclavos. Su mentalidad ignora todo lo que Dios quería hacer en ellos. Un pueblo independiente, la nación santa, la nación de Dios, el pueblo escogido y el pueblo elegido. Esto proviene de no tener la visión correcta y la visión que Dios ponía en sus ojos a lo que su criterio les faltaba. Mire, Deuteronomio capítulo 29, 2:5. No me está echando ojitos, pero Vidal, ¿lo puedes leer fuerte, por favor? Moisés, pues, llamó a todo Israel y les dijo: vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas. Pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Yo os he traído 40 años en el desierto. Vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestros pies. Así es, dice el versículo 4, pero hasta hoy no has dado corazón para entender, ni ojos para tener la visión, ni oídos para oír. O sea, ellos no entendían en la realidad qué estaban haciendo ahí. Por eso, haz de cuenta, pues viene toda esta queja, viene toda esta inconformidad, viene toda esta realidad en ellos. Y se empiezan a quejar porque estaban ajenos totalmente al plan y al propósito de Dios. Para ellos andar en ese lugar, de hecho, Dios les da los motivos y las razones por qué los lleva 40 años por el desierto, y era para santificarlos, era para renovarlos. Así, ¿se acuerda usted que Moisés estuvo 40 años en el desierto? ¿Y sabe para qué fue? Fue para cambiarle esa naturaleza egipcia
a una naturaleza de Dios. Igualmente ellos iban a andar 40 años por el desierto para transformar. Ellos no sabían. Ellos haz de cuenta, vean el momento, es que no tenemos esto, es que no tenemos esto, es que no. Cuando haz de cuenta se está en un lugar sin tener la visión correcta, va a haber una inconformidad. Hay gente, por ejemplo, que está estudiando y no sabe ni por qué está estudiando. Haz de cuenta, no tiene esa visión de por qué está estudiando, va a venir una queja, va a venir, mucha adversidad. No es que no tengo esto, no es que no está muy lejos, no es que hay mucho tráfico, no es que, ¿por qué? Porque no sabe realmente por qué tiene que pasar todo ese proceso para realmente formar un profesionista. Se ignora. Si piensan que es peladita y a la boca, pues ignoran todo esto, como dice aquí la palabra de Dios. Y aquí, al ignorar todo esto, tener esta falta de visión, pues viene esto. Aquí pues viene la molestia de Dios por esta actitud desagradecida y manda fuego a un extremo del campamento. Quiero tocar otro punto, que es la influencia externa en el pueblo de Dios. La influencia externa en el pueblo de Dios. Regreso a Números capítulo 11 y leo el versículo 4 al 6. Dice: y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de balde los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Dice: y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. ¿De dónde viene esta influencia? ¿De dónde viene esta influencia? Mira lo que dice en Éxodo 12 al 38. Éxodo 12, 38. Dice el versículo 37, comienzo. Partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot como 600,000 hombres a pie, sin contar los niños. Dice: también subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimos ganados. Aparte del pueblo de Dios que dice 600,000 y sin contar niños, sale diversidad de gente con ellos. Y era un número muy considerable que había salido con ellos. Viene de la gente extranjera que se mezcló con ellos. Cuando salieron de Egipto, mucha gente extranjera salió por diferentes razones. No solo salieron egipcios. A lo mejor muchos tienen la idea, es que salieron egipcios. No, salieron de diferentes naciones. Dice, mucha gente salió con ellos. ¿Sí? No solamente salieron egipcios, sino salió una diversidad de gente con ellos. Y salieron por diferentes razones. No solo salieron egipcios con ellos, sino de otras naciones que habitaban en Egipto. Yo no sé, haz de cuenta, cuando esta gente extranjera o cuando esta gente de diversas nacionalidades ven cómo está cayendo Egipto por todas las plagas, si dijeron, aquí ya no tenemos lugar, mejor nos vamos con estos. Pero eso es tampoco tener la visión, sino salir, ¿por qué? Por conveniencia. ¿Estás de acuerdo? Pero no por la razón correcta. Ellos, ya se cuenta, créame que la influencia de todo esto, no, pues es que vámonos porque ya no hay nada aquí, y mira, aquí ya tenemos más, y esto, lo otro, y la influencia, y a final de cuentas, sale mucha gente extranjera, no solamente egipcios, salieron egipcios, pero mucha que habitaba en Egipto, ¿sí? Porque Egipto era como la nación poderosa de ese tiempo, y todos se iban, Abraham, acuérdese que se fue a Egipto, ¿sí? Porque era una nación poderosa, y muchos se iban a esa nación. Es como muchos se quieren ir a Estados Unidos, y en Estados Unidos hay una diversidad de naciones, una diversidad. ¿Por qué? Porque es la nación poderosa.
en ese tiempo la nación poderosa era la egipcia y muchos se iban a habitar a esa nación. Pero ¿qué crees? Cuando salen y ven, me das de cuenta que está cayendo esta nación, pues ven como posibilidad o alternativa, o sea, salir de Egipto juntamente con los israelitas. Tú empiezas a imaginar esto, ven todo lo que está sucediendo en Egipto y ven esta posibilidad, dices, me quedo aquí que esto se está cayendo y se está destruyendo, o me salgo a nuevos horizontes. Se sale esta gente con el pueblo de Dios, con el pueblo escogido. ¿Y sabes quién tuvo, dice aquí la palabra, un vivo deseo? Fíjate, aquí dice en la palabra, en el versículo 4. Y la gente extranjera, ya la que te nombré, que se mezcló con ellos, ¿qué dice? Tuvo un vivo deseo. Tuvo un vivo deseo. ¿Tuvo un vivo deseo de qué? De lo que ellos tenían atrás, de lo que ellos habían vivido, de lo que ellos eran y de lo que ellos disfrutaron. Ellos tuvieron un vivo deseo de su vida anterior, porque ellos sí vivían en comodidad, porque ellos sí eran vecinos visitantes, porque ellos sí eran acogidos por los egipcios, pero Israel no, ¿sí me entiendes? Los extranjeros no eran esclavos, los extranjeros pertenecían a la vida de los egipcios. Tenían esas oportunidades, tenían esas posibilidades, tenían, o sea, todo ese campo para desarrollarse, pero los israelitas no. ¿Y quién tuvo ese vive deseo? Fueron los extranjeros. O sea, dice, pues yo me acuerdo que yo hice mi casa por allá y yo haz de cuenta tenía mis tierras y haz de cuenta y empecé a fructificar y empecé a ser rico y empecé, de hecho, dice aquí la palabra, si usted leyó bien, que sacaron muchas cosas de Egipto, sacaron muchísimas cosas. Pero quien tuvo un vivo deseo de esto fue quien realmente vivió todo eso, ¿sí? Tenía todo ese tipo de comodidades, tenía todo ese tipo de oportunidades, tenía todo ese tipo de privilegios, tenía todo ese tipo de vida. Ellos tuvieron ese vivo deseo. ¿Cómo no volver a hacer esto? ¿Cómo no volver a tener eso? ¿Cómo? O sea, un deseo muy fuerte que les invade a estos hombres. La mayoría de esta gente estaba con ellos por conveniencia, ajenos a los planes de Dios. Por conveniencia estaba, ajenos a los planes de Dios. O sea, no estaba por la convicción o no estaba por realmente, si ellos no entendían, mucho menos los extranjeros. Entonces, estos hombres empezaron a tener este vivo deseo. ¿Y qué crees? Empezaron, ¿te acuerdas cuando vivíamos así? Sí. ¿Te acuerdas cuando vivías así? No, muy bueno. ¿Y te acuerdas cuando? Sí, excelente. ¿Sí? Ellos hace cuenta empezaron, o sea, con eso. ¿Y qué crees? Que llega a los israelitas. Yo te pregunto, ¿ellos vivían así? Otra vez yo te digo, ellos vivían como esclavos, literalmente como esclavos. Ellos no habían tenido esa vida anterior o antigua como lo están manifestando en este momento. Mire lo que dice en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Dice, amados, yo os ruego que, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Yo os ruego que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Hay una batalla, hay una guerra
y muy fuerte. Primeramente yo le pregunto, ¿a quién les está hablando el apóstol Pedro? ¿A quién les está hablando? ¿Cómo? Sí, a la iglesia de Cristo. Le está hablando a la iglesia de Cristo. Entonces, la iglesia de Cristo o el cristiano o el pueblo de Dios siempre va a tener esta batalla de los anhelos, o sea, como dice aquí, del mundo, o sea, porque dice, ay, hijo de su padre, me acuerdo cuando, y esto y el otro, y esa es la guerra y esa es la batalla que al final vive la iglesia de Dios o el cristiano. En este momento yo no puedo decir, o sea, así muy a ciencia cierta que esta es una batalla, porque esta es la naturaleza de los extranjeros. Esta es la naturaleza. Ellos estaban ahí por conveniencia, no estaban ahí por el plan de Dios. Sin embargo, cuando una persona está en el plan de Dios, va a tener estas batallas y va a tener estas guerras. Y va a tener, haz de cuenta, todo esto que le va a querer jalar y le va a querer jalar y le va a querer jalar y le va a querer apartar del propósito y de la obra de Dios para su vida. Y va a querer desviarlo y va a querer hacerlo tropezar y va a querer, o sea, por eso yo enfatizo que esto le está hablando al pueblo de Dios, o más estrictamente le habla a la gente que tiene una vida espiritual. Y tiene esta batalla y tiene esta guerra y cuando haz de cuenta, o sea, empieza por estos deseos. El deseo en la palabra de Dios es concupiscencia. La concupiscencia es un deseo. No habla de un deseo malo o un deseo bueno, es un deseo. Puede ser bueno o puede ser malo, es concupiscencia. Entonces vienen estos deseos al pueblo de Dios, a la iglesia de Dios, al cristiano o al que tiene espiritual, y ¿sabes qué? O sea, va a querer sacarlo y va a querer apartarlo y va a querer desviarlo de la obra de Dios que está llevando en su vida. Y esa es la guerra y esa es la batalla que todo quien lleva una vida espiritual, o sea, tiene esa guerra. En su mente, alma, incluye mente, corazón, o sea, y en todo esto. Y hay una batalla muy fuerte, o sea, de todos estos deseos que vienen. Híjoles, que cuando nos dejamos llevar por nuestros deseos, Santiago dice que puede caer en el pecado. Y puedes desbordar en eso y haz de cuenta por no haber controlado un deseo en nuestros pensamientos, en nuestro corazón, y te puede llevar hasta no sabes dónde, hasta tomar malas decisiones y deshacer y híjoles, pues perjudicar la vida que se está por un deseo. Un deseo no controlado, un deseo no gobernado, un deseo que a final de cuentas fue más fuerte de la estabilidad que yo tenía. Entonces ese deseo puede causar muchos estragos en esto. Ellos dicen que tuvieron un vivo. ¿Sabes qué quiere decir un vivo deseo? Un fuerte, un ardiente, un poderoso deseo en sus vidas que los llevó a esto. Primera carta de Juan, capítulo 2, para que vean lo que es el deseo. No hablo mucho de esto, pero te doy una referencia de lo que se trata esto. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 16. Comienzo desde el 15. Dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino de el mundo. Deseos fuertes, deseos carnales, deseos de una naturaleza antigua y que puede volverse un problema como en ellos se volvió un problema. Porque yo estoy dando un pasaje, pero en la vida de esta generación de hebreos se volvió un gran problema
esta influencia. Pero yo te pregunto, ¿de dónde nació este vivo deseo? De los extranjeros. ¿Nació del pueblo de Israel? Nació de los extranjeros. O sea, aquí, identificamos realmente de dónde nace estos deseos. ¿Y qué cree? Los hebreos son fácilmente influenciados por los deseos de los extranjeros, pero fácilmente, pero muy fácilmente fueron influenciados. Todas estas palabras que ellos dicen, nos acordamos del pescado que comíamos. ¿Comían pescado? Eran esclavos. Y de todos ellos que empiezan a decir, yo digo, si ellos vivían así, ¿para qué se salen, no? Si vivían muy bien, si haz de cuenta tenían todo, si tenían todas las oportunidades y todo eso, si ellos vivían así, ¿para qué se salen? Sin embargo, ¿quién clamó por salirse por todo esto que en ellos venían y que realmente no es una realidad todo lo que ellos están diciendo? Todo esto que ellos están diciendo, ¿de quién era? Ellos, los extranjeros, sí vivían así. Los extranjeros sí disfrutaban de esto. Los extranjeros sí participaban de esto. Los extranjeros sí, pero ellos no. Sin embargo, haz de cuenta, el vivo deseo lo tienen los extranjeros. ¿Y quién lo expresa? ¿Quién lo expresa? ¿Quién lo expresa? El pueblo de Israel, como si fueran ellos los que hubieran tenido. Ellos son grandemente influenciados por esto. Influenciar, sentir lo que no sientes. Pensar lo que no piensas. Hacer lo que no quieres hacer. Influencia. Tú no tienes esos pensamientos, pero viene una influencia y empiezas a pensar de esa manera. Tú no tienes esos sentimientos, pero viene algo y empiezas a sentir de esa manera. ¿Qué crees? Que esta persona me cae así, 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 tú no sientes nada. Y cuando haz de cuenta te empieza a expresar y empiezas a ver cosas que no tienes que ver, empiezas ya a sentir eso. Influencia. No influenza, influencia. Pensar, haz de cuenta, se meten pensamientos a tu alma, a tu vida, cosas que tú no antes pensabas. Por ejemplo, mucho de la sexualidad es por influencia, si tú sabes, es por mucha influencia. Mucho de la sexualidad es por influencia. O los placeres es por influencia. Te tiene que gustar aunque no te guste. Lo tienes que hacer aunque no lo quieras hacer. Eso es influencia de la sociedad. Ahora tienes que ser, dice, si no aceptas la homosexualidad, ¿cómo te llaman? Homofóbico. O sea, influencia, y ahora todos tenemos que, y no influencia porque se le tiene miedo a los que haz de cuenta están llevando toda esta corriente. Influencia, influencias de criterios. A ti no te gustaba, pero ahora te gusta. Influencia en la apatía, ¿estás de acuerdo? Influencia en el cansancio. Sepárese del que esté bien cansado. Influencia. Influencia de cuenta de se estaban quejando, eran los que iban con ellos y participaron de algo que no era de ellos. Creyeron en algo que no era de ellos. Pensaron en algo que no era de ellos. Sintieron y vivieron en algo que no era de ellos. Y dejaron de ver la libertad. Dejaron de ver el propósito. Dejaron de ver realmente la visión que tú tienes para tu pueblo.
Lo lamentable es que nos justificamos o atribuimos todas estas cosas a los que influencian y no a los que son influenciados. Hay mucha maldad, sí, hay mucha maldad y la maldad va a crecer según tu palabra. Pero no nos podemos dejar de llevar por eso, arrastrar por eso o movernos por eso para aislarnos, para no convivir con otras personas. Yo debo de confiar en la obra que tú estás realizando en mi vida. Esa es mi confianza. Esa es mi base, esa es mi estructura. Esa es mi realidad. Mi realidad, no de momento, sino de vida. Por eso yo quiero darte gracias porque tenemos a un Dios real y tenemos a un Dios vivo, que en Él tenemos un propósito. En Él tenemos un propósito. Te pido por tu iglesia en general, tú sabes, en todo lo que se ha metido, en todo lo que está siendo influenciada, psicología, positivismo, dinero, materialismo, tanta cosa que ha sido arrastrada. Pero especialmente yo quiero ponerte esta congregación en tus manos. A final de cuentas vamos a aceptar las realidades que quien trabaje, quien se ha dedicado, quien vaya para adelante, quien realmente, muestre una realidad en la situación, independientemente cual sea. Wow, gracias Señor por esa obra que tú estás haciendo y estás llevando. Pero si dependemos de ese contexto, no había personalidad, no había carácter, no había mentalidad, porque estoy sometido a ese contexto, sometido, gobernado, llevado. Yo sé que en nuestra vida hay una guerra, como dice, hay una guerra en mi vida, hay una guerra muy fuerte en mi alma, hay una guerra muy fuerte, hay una guerra. Pero yo no quiero dejarme llevar y arrastrar por eso, sino quiero realmente mantener